Amén, iglesia de Dios, paso a vosotros. Pueden tomar sus lugares, mis hermanos. Muy bonita escuela. En lo personal me gusta mucho. Porque pues nos ayuda, mis hermanos, a entender mejor la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Y esos mensajes, esas frases que pues están escritas para nuestra enseñanza. Pero en el final de la escuela decía que aunque los eufemismos pueden ser usados para algo bueno, ¿verdad? Para algo positivo, el sobreuso de ellos puede tener malas consecuencias, ¿verdad? En este caso, quisiera enfocarme un poquito, mis hermanos, en hablar del peligro de usarlos o sobreusar los eufemismos cuando nos referimos al pecado. Porque dice la palabra de nuestro Dios en Eclesiastés, dice que para todo hay tiempo, ¿verdad? Para todo hay tiempo donde es necesario suavizar nuestras palabras, suavizar el mensaje. Pero también hay tiempo, no sé quién lo mencionó, no sé si creo la hermana Célica, alguien lo mencionó, también hay tiempo, mis hermanos, donde nuestro Dios habla fuerte. Nuestra hermana aquí de este lado, perdón. Donde Dios habla fuerte. Entonces también hay tiempo donde es necesario decir lo que es y no suavizar. Y una de esas ocasiones, mis hermanos, es cuando hablamos del pecado. Vamos a ir un poquito más entrando, mis hermanos, en la escritura, pero quiero hacer una, ¿cómo se llama? Una actividad pequeñita. Yo les voy a decir una frase y ustedes me dicen el eufemismo que ustedes usarían para minimizar o suavizar esa frase. ¿Les parece bien? ¿Sí entendieron? ¿O lo hacemos al revés? Mejor digo el eufemismo y ustedes me dicen lo que realmente quiere decir. ¿Cuál les parece? Yo digo la frase y ustedes me dicen el eufemismo. Muy bien. Ok. La primera frase. Me gusta chismear. Me gusta ser muy comunicador. Un eufemismo ya salió. ¿Cuál otro eufemismo? Me gusta dialogar, similar. Me gusta dialogar de la gente. ¿Pero de qué dialogamos? ¿Cosas bonitas? Pues quizás no, ¿verdad? ¿Sí ven cómo minimizamos? ¿Alguien más tenía otro eufemismo? Me gusta hablar de la gente. Perdón, mi hermana, no lo escuché. Me gusta estar enterado. Muy bien. ¿Y por qué no decimos, es que me gusta chismear? Suena mal porque me veo mal yo, ¿verdad? Es que sí, es que ¿cómo voy a decir algo que me haga ver mal a mí mismo? ¿Cómo me voy a ofender yo a mí mismo? Yo no les voy a decir que soy chismoso. Yo les voy a decir que soy comunicador, ¿verdad? Que estoy enterado. Muy bien. Otra frase. No mido lo que digo, soy grosero o insensible. ¿Cuál sería el eufemismo? Si no mido lo que digo. Y como no mido lo que digo, puedo llegar a ser grosero o insensible. Ya se escuchó atrás. Soy brutalmente sincero, soy brutalmente honesto. ¿Qué quiere decir eso? Soy muy franco. ¿Qué quiere decir eso? Que no mido lo que digo. Así me sale, así soy, ¿verdad? Y como no mido lo que digo, no me importa cómo voy a sentir a la gente. Puedo llegar a ser irrespetuoso, pero lo suavizamos y es que soy brutalmente honesto, así soy. Muy bien, mis hermanos, otra. Soy peleonero. ¿Soy peleonero o soy agresivo? ¿Cuál sería el eufemismo? Yo solo me defiendo. Bueno, esa sería una excusa quizás, pero un eufemismo.
Quizás podría ser, mis hermanos, para decir yo soy peleonero, perdón, problemático, quizás. Soy de pocas, ¿qué? De pocas pulgas. Yo podría decir, mis hermanos, en vez de decir yo soy peleonero, yo voy a decir, es que yo tengo opiniones fuertes. Yo tengo opiniones fuertes. Pero en realidad lo que quiero decir es que no me gusta tu opinión, prefiero mi opinión y me gusta pelear. Soy peleonero. No acepto lo de las opiniones de los demás, porque yo tengo opiniones fuertes. Una más. Bueno, dos más. La frase es, ¿soy irresponsable o temerario? ¿Soy irresponsable o temerario? Sí saben que es temerario, ¿verdad? No la banda, no el grupo. Temerario es que no, igual que no mido las cosas, como en inglés se dice reckless. Temerario es reckless, que hago las cosas sin pensar, como salgan, salen bien o salen mal, si daño a las personas, no importa. Desconsiderado. Mejor enfoquémonos en soy irresponsable, soy irresponsable. Descuidado. Podríamos decir, mis hermanos, es que yo soy un espíritu libre. I'm a free spirit. Si yo digo que soy un espíritu libre, ¿qué quiere decir? Que no hago caso a mis responsabilidades, no hago caso a lo que tengo que hacer. No recibo, soy un espíritu libre, mi hermano. No me puede dar consejos porque yo soy un espíritu libre. No me puedo asentar en nada. No voy a aceptar responsabilidad. Voy a ser temerario, voy a ser reckless. La última. Bueno, esta les digo el eufemismo y ustedes me dicen lo que realmente significa, para cambiarle un poquito. Si yo les digo el eufemismo que dice, me cuesta mucho la autoridad, ¿qué quiero decir? Me cuesta mucho la autoridad. Digamos en el término de, o sea, estamos en un orden, ¿verdad? En una hierarchy. Cada uno de nosotros en el trabajo tenemos un jefe y el jefe tiene un jefe, ¿verdad? Y si yo digo es que me cuesta mucho la autoridad, que soy desafiante, ¿verdad? Es que me cuesta mucho la autoridad, no acato a las órdenes que me dan. Soy desafiante, soy poco cooperativo. Pero se escucha mejor decir es que me cuesta mucho la autoridad. Porque ni modo que diga es que yo no acepto lo que me digan. Aunque usted sea mi jefe, yo voy a hacer lo que yo quiera. Fíjense, mis hermanos, si ven cómo podemos llegar al exceso, ¿verdad? Al extremo de minimizar las cosas o las costumbres quizás que tenemos que son malas, que no son buenas. Así, mis hermanos, en el contexto del pecado, el usar eufemismos es muy peligroso, puede ser muy peligroso. Vamos a ver algunos ejemplos, nada más algunos, mis hermanos. Nuestro hermano Isidoro me ha hecho el favor de ayudarme a leer algunos versículos, porque decíamos que el eufemismo, mi hermano Isidoro, si por favor empieza a buscar Proverbios 28, verso 13. Decíamos que el eufemismo es una manera de suavizar, ¿verdad? De suavizar o quizás de disfrazar una realidad dura o incómoda. El pecado es una realidad dura e incómoda. Y a veces no lo queremos llamar por lo que es. ¿Por qué no nos queremos sentir mal? ¿Por qué no queremos hacernos ver ante los demás que yo soy pecador o que yo he cometido pecado? Y en vez de decir, esta es la falta que yo he hecho, lo suavizo, le cambio para no verme tan mal. Pero ¿qué dice la palabra de nuestro Dios? Debemos
disminuir, debemos suavizar el pecado, mis hermanos. No. Adelante, hermano Isidoro, con el micrófono, por favor, gracias. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa se apartará, alcanzará misericordia. Amén, gracias, Amén. mi hermano Isidoro. Entonces, mis hermanos, en vez de decir, me gusta estar enterado de las cosas, ¿por qué no decimos, es que yo soy bien chismoso, no me digan nada a mí, no me cuenten nada porque yo soy bien chismoso? Si usted no quiere que toda la iglesia se dé cuenta de algo, de una falta que usted tuvo, no me cuente nada a mí. ¿Por qué no decimos así? ¿Verdad? Pasa algo aquí y en 2 horas ya hasta en México se sabe. Es que habemos muchos comunicadores y ni nos esperamos a veces, ¿verdad? Luego sacamos el teléfono y ya te diste cuenta. Ese es un ejemplo nada más, mis hermanos. Nuestro Dios, mis hermanos, nos llama a encubrir nuestras faltas. ¿Qué dice el versículo? El que encubre sus pecados, ¿qué va a pasar con él? No prosperará. Dios no nos llama a encubrir nuestras faltas, mis hermanos. Dios nos llama a la honestidad, a confesar abiertamente nuestros pecados. Y aparte de eso, dice, apártate de ellos. Dice, más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, mis hermanos, es muy peligroso utilizar los eufemismos hablando del pecado, ¿verdad? En el contexto del pecado, que a veces sí es necesario, ¿verdad?, suavizar las cosas, pero no cuando queremos disminuir nuestra responsabilidad o esquivar alguna consecuencia, mis hermanos. Vamos a ver algunos ejemplos. ¿Y por qué es importante, mis hermanos, hablar de esto? Quizás sea incómodo, ¿verdad? Quizás a algunos no nos guste. Pero es importante, mis hermanos, porque si no reconocemos el mal tal y como es, ¿cómo lo vamos a poder cambiar? Si yo, por ejemplo, si yo fuera peleonero, ¿cómo voy a cambiar si yo mismo no acepto que soy peleonero? Si yo nada más tengo opiniones fuertes. ¿Sí se entiende? El problema es que soy peleonero, no mis opiniones. Pero como no identifico el problema, que soy peleonero, ¿cómo lo voy a cambiar? Pues si yo mismo digo que no soy. Veamos, mis hermanos, entonces caemos en el riesgo de seguir en el pecado, o peor, caer más en pecado, por no identificarlo tal y como es. Ejemplos comunes de eufemismos con referencia a los pecados. Solamente voy a dar 2, mis hermanos. Y quizás se escuchen inofensivos. Quizás los hemos escuchado. Quizás nosotros mismos los hemos dicho en alguna ocasión. Se escuchan ofensivos. Pero si vemos más a fondo, mis hermanos, tienen un peligro muy grave. Dice el primero eufemismo: estoy en una temporada de tentación. ¿Han escuchado eso? Estoy en una temporada de tentación, estoy en una temporada de lucha, estoy en una temporada de tristeza. Pero enfoquémonos en eso de estoy en una temporada de tentación. En sí, ¿qué tiene de malo decir eso? Se escucha inofensivo, ¿verdad? ¿Qué estamos tratando de comunicar? Que tengo un problema, que estoy batallando contra algo, ¿verdad? Muy bien. Les digo, se escucha un poquito inofensivo. Pero ¿qué pasa, mis hermanos, cuando indagamos un poco más? Esta frase implica, hablando de la tentación, ¿verdad? Temporada de tentación. Esta frase implica que la tentación es algo que simplemente ocurre. Como si fuéramos víctimas pasivas de las circunstancias, mis hermanos. Yo no estaba haciendo nada y de repente
viene una temporada de tentación. Como cuando en Texas, mucho y en la costa, cada año pasa una temporada de huracanes. En Florida, ahorita está pasando. Aquí en el norte del país, una temporada de frío, ¿verdad? De nevadas. Estamos en la temporada del frío. Entonces también hay temporadas de tentación. Como que están fuera de nuestro control. Hagamos o no hagamos el bien, las temporadas de tentación van a venir. O la tentación está dentro de nuestro control. Porque si decimos, estoy en una temporada de tentación, estoy queriendo decir que no tengo control de esas tentaciones con las que me estoy enfrentando. Nada más vino. Hablando bíblicamente, ¿eso será correcto? ¿De dónde vienen las tentaciones? La temporada lo trajo, ¿verdad? ¿De dónde vienen las tentaciones, mis hermanos? ¿Estamos en control nosotros o no de las tentaciones? Deberíamos de estar. Esta frase, mis hermanos, les digo, se escucha inofensiva. Estamos tratando de comunicar a alguien que estamos batallando contra algo. Pero a la vez estamos suavizando, mis hermanos, el control que nosotros debemos de tener de esa situación. Porque fíjense, una temporada implica que es algo pasajero, ¿verdad? Pero a veces estamos en la temporada de tentación 5 años, 10 años, 15 años, y esa temporada de tentación no ha pasado. Entonces ya no es temporada. Entonces ya es algo que está aquí para quedarse, ¿verdad? La realidad, mis hermanos, es que esta frase puede llegar a encubrir lo que realmente pasa, que cedemos a la tentación, cedemos al deseo carnal y no controlamos nuestras pasiones. Lo real, mis hermanos, que tenemos que identificar es que la tentación no tiene temporadas. Más bien, lo que realmente está pasando es que hay temporadas en que nosotros mismos no queremos controlar nuestros deseos, nuestras tentaciones. Porque ¿de dónde vienen las tentaciones? Nuestro hermano Isidoro, por favor, Santiago capítulo 1, versos 13 y 14. Entonces, no es culpa de la temporada, es culpa mía que en este tiempo, en estas fechas, no he querido controlar mis deseos, mis tentaciones. Santiago capítulo 1, versos 13 y 14. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado de los malos, ni él tienta a alguno, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y cebado. Amén, gracias hermano Isidoro. ¿Y dónde habla aquí de la temporada? Que va a decir, va a haber temporadas en que te va a llover la tentación. Más bien, mis hermanos, debemos entender, dice, la tentación de nuestra propia concupiscencia nace, nuestros deseos no controlados. Nosotros mismos somos los que causamos esa temporada de tentación. Tenemos nosotros ese control, mis hermanos. Debemos controlar nuestras pasiones, debemos controlar nuestros pensamientos, nuestro corazón. Las tentaciones no tienen temporada. Más bien hay tiempos, hay temporadas en que nosotros no queremos controlarlas. Pero no decimos eso. En vez de decir, en este momento yo tengo una tentación muy fuerte y no la quiero controlar. Quiero disfrutar de esa tentación, aunque sé que está mal. Aunque la iglesia todos los sábados me dicen que está mal. Pero no la quiero controlar porque me gusta. Pero a los demás les voy a decir, estoy en una temporada de tentación.
Estoy sufriendo, pero en realidad estamos sufriendo. No. Muy peligroso, mis hermanos, poder llegar a pensar así. Otro eufemismo que se escucha similar, está relacionado, y ya lo escuché hace unos minutos. Decir, por ejemplo, tengo una lucha personal, o tengo una debilidad. ¿Alguno de ustedes tiene una debilidad, mis hermanos? ¿Cuál sería su debilidad? Piénsela. La fe, muy bien. Oh, el café. Ah, yo escuché la fe. El hermano es muy honesto. El café. Muy bien, mis hermanos. ¿Por qué su debilidad, mi hermano Isidoro? Lo necesita, siente que lo necesita, ¿verdad? Y sin el café no funciona bien, anda todo tembloroso. Muy bien. Mis hermanos, les digo, estas frases se escuchan inofensivas. Decir, tengo una lucha personal, tengo una debilidad. Muy bien. ¿Qué parece implicar estas frases? Que estamos batallando, ¿verdad? Con algo igual, similar al ejemplo anterior, algo que no podemos controlar. O estamos tratando de implicar que somos víctimas de nuestra propia naturaleza. Tengo una debilidad, pues es que así soy. Si soy peleonero, pues es mi debilidad andar peleando con la gente. Si mi debilidad es saber el chisme de todas las personas de la iglesia, es que es mi debilidad. Esa es mi lucha. Y cuando alguien es débil y quiere dejar de ser débil, ¿qué es lo que hace? Si yo digo, yo estoy muy flaquito y no tengo músculos para nada, ¿qué voy a hacer? Voy a comer más, voy a ir al gimnasio, voy a ejercitar para dejar de estar así, si no quiero estar así. Pero si yo digo, es que esta es mi debilidad, ¿y entonces qué estamos haciendo para dejar de ser débiles? ¿Estamos o no estamos en control de nuestras debilidades? Deberíamos. Pero cuando decimos, es que es mi debilidad, pues ¿qué le voy a hacer? Si así soy, yo no puedo cambiar, esa es mi debilidad. ¿Acaso Dios nos hizo así? ¿Cómo nos hizo Dios? Fuertes. A su imagen. ¿Y de dónde vienen esas debilidades entonces? ¿O esas luchas personales? Nuestra mente, de nuestro corazón, de nosotros mismos, ¿verdad? Y aunque fuera el caso, mis hermanos, de que una tentación, ¿verdad? Que su debilidad, por ejemplo, que yo venga y le ofrezca a mi hermano Isidoro, digamos, usando el ejemplo, ¿verdad? Que su debilidad es el café, pero ya está dejando el café, ya no quiere tomar el café porque ya es fuerte, ¿verdad? Ya no va a depender del café. Y de repente llego yo y le ofrezco una taza de café. En esa situación, pues sí viene la tentación de afuera, ¿verdad? Porque él dice, ya no lo voy a tomar, pero bien, vengo yo. Aunque la tentación sí viniera de afuera, mis hermanos, seríamos lo suficientemente fuertes para decir, no, gracias, estoy dejando el café. ¿Sí ven, mis hermanos? La realidad, cuando digo, tengo una debilidad, es que así soy, ya no puedo cambiar. Lo que realmente estamos tratando de comunicar, mis hermanos, que esa lucha o esa debilidad, ¿qué es? Hablando del pecado, en el contexto del pecado, es un pecado no arrepentido, un pecado continuo. Es que es mi debilidad, no puedo dejar, no puedo parar. No puede o no quiere. No queremos, ¿verdad? Porque es lo que me gusta, aunque sé que está mal. Entonces, usar el eufemismo para hacer pensar a la gente que está fuera de mi control, es que es mi debilidad, está peligroso, porque no estamos realizando, no estamos aceptando que yo no quiero cambiar. En vez de decir, sí, esta es mi debilidad y es propia, no es de nadie más, no viene de afuera, es mi debilidad y yo la quiero cambiar y yo la voy a cambiar.
A veces, mis hermanos, pasamos toda una vida con una debilidad. Nacimos, moremos y no cambió esa debilidad. Entonces, ¿qué pasó ahí? No quisimos ejercitarnos, no quisimos hacernos fuertes, no quisimos vencer esa debilidad, cualquiera que sea, mis hermanos, cualquier debilidad. Fíjense, mis hermanos, por qué es peligroso, hablando del pecado, ¿verdad? ¿Será que nosotros nunca quisimos realmente vencer esa debilidad? Porque a veces decimos, es que ya traté de ser fuerte y no la puedo vencer. Entonces nos damos por vencidos. ¿Ya traté? ¿Cuántas veces tratamos? ¿Cuántas veces pedimos ayuda a los demás? La palabra de Dios, mis hermanos, nos enseña que como hijos de Dios no debemos de permanecer en esas debilidades, en un pecado habitual. Nuestro hermano Isidoro, por favor, primera de Juan, capítulo 3. Versos 4 al 6. Primera de Juan, capítulo 3, versos 4 al 6. Si conocemos a Dios, si somos hijos de Dios y conocemos a su Hijo Jesucristo, mis hermanos, no debemos de permanecer en estas debilidades, en este pecado habitual. Adelante, hermano. Cualquiera que permanece en él no peca. Cualquiera que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, no os engañe ninguno. El que hace justicia es justo, como él también es justo. El que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Gracias, hermano Isidoro. Gracias. Amén. ¿Qué pasa, mis hermanos? Les repito, ¿qué pasa cuando esa lucha personal, ¿verdad? O esa debilidad, la peleamos por toda la vida? Hablando del pecado, ¿verdad? En el contexto del pecado. Si fue mi debilidad toda la vida, ¿qué quiere decir? Quiere decir que entonces no quise cambiarla. Porque luego usamos el versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y entonces por qué no pude vencer esa debilidad? ¿Acaso no tuve a Cristo? ¿Acaso no lo conocía? ¿Acaso no le oraba a Dios? Entonces quizás estuvo en mí, ¿verdad? Dice, cualquiera que hace pecado traspasa la ley. El pecado es transgresión de la ley. El verso 5. Sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Cualquiera que permanece en Él no peca. Si somos hijos de Dios y conocemos a Jesucristo, dice aquí, no vamos a permanecer en el pecado. Entonces sí podemos, mis hermanos, vencer esa debilidad, sí podemos vencer esa lucha. Muchas veces no queremos. Pero estoy esa es mi debilidad, no puedo cambiar. Sí podemos cambiar, mis hermanos. ¿Por qué es peligroso usar eufemismos para el pecado? Es la pregunta para cada uno de ustedes. ¿Por qué es peligroso minimizar o disfrazar el pecado? Ya se los dije hace rato, pero ahora quiero escucharlo de ustedes. Nos tratamos de excusar. Muy bien. ¿Por qué será peligroso hacerlo? Exactamente, entonces no hay corrección, ¿verdad? Si no identificamos el problema, ¿cómo lo vamos a cambiar? Veamos. 4 razones por qué es peligroso usar eufemismos para el pecado. Número 1, nos aleja del arrepentimiento verdadero. Nuestro hermano Isidoro, Mateo capítulo 4, verso 17, por favor. Primera razón por qué es peligroso usar eufemismos: disminuir, disfrazar el pecado. Nos aleja del arrepentimiento verdadero. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Gracias, hermano Isidoro. Cuando disfrazamos, mis hermanos, cuando suavizamos nuestros pecados, ¿qué es lo que pasa? Nos engañamos a nosotros mismos.
nosotros mismos llegamos a creer que no está tan malo lo que hacemos. Que delante de nuestro Dios, pues no pasa nada porque solamente estoy en una lucha. Es mi debilidad. Y Dios sabe que yo soy débil. Él va a entender. Y si Él no me ayuda, pues entonces ¿qué puedo hacer yo? Si yo le oro y Él no me ayuda, pues ¿qué espera de mí Dios? ¿Sí ven el problema, mis hermanos? Nos aleja del arrepentimiento al cual nos llama Jesucristo. Dios no nos llama a suavizar el pecado, a tratar de excusarnos. Dice, Jesús empezó a predicar y decir, arrepentíos. Arrepiéntanse del pecado. Todos nosotros, mis hermanos, todos. Razón número 2, ¿por qué es peligroso usar eufemismos en el contexto del pecado? Que nos lleva a la autojustificación, que ya lo mencionaba nuestro hermano Isidoro. Dice Isaías 5:20, yo lo leo, mi hermano Isidoro. Usted vaya buscando, por favor, Hebreos 3, verso 13. Nos lleva a la autojustificación. Dice Isaías 5:20, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Nuevamente les repito, al usar eufemismos, damos a entender, mis hermanos, que pues que no está tan mal, nuestras acciones no son tan malas como parecen. Nos justificamos ante Dios, nos justificamos ante los demás. Porque yo no voy a ser el malo, ¿verdad? Yo no voy a ser el que me vea mal ante los demás. Y nos vamos engañando y engañando y engañando ¿hasta cuál punto? Hasta el punto de llegar, mis hermanos, de que yo piense que todos los demás están mal, menos yo. Porque yo voy minimizando mi falta, minimizando mi pecado. Mis faltas ante Dios, porque ya me engañé yo mismo, son pequeñas. A comparación a los demás, no les disminuyo, ¿cómo se dice? ¿Disminuyo? No les disminuyo, ¿verdad? Sus faltas. A ustedes sí, ustedes no, arrepiéntanse. Nos lleva a la autojustificación, mis hermanos. Número 3, ¿por qué es peligroso? Porque endurece nuestros corazones. Adelante, hermano Isidoro, Hebreos 3, verso 13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, porque ninguno de vosotros se endurezca con engaño de pecado. Amén. Amén, gracias mi hermano Isidoro. Fíjense, mis hermanos, si yo ya me engañé, disminuí mi pecado usando eufemismos, ¿verdad? Porque no quiero hacerlos ver mal o tan mal como lo que realmente son. ¿Ustedes creen que mi corazón va a estar dispuesto a recibir alguna corrección? O al revés, mi corazón va a estar cerrado, ¿verdad? Va a estar endurecido, porque no es tan malo lo que hice. ¿Por qué me están diciendo? ¿Por qué me están corrigiendo? Si es una simple debilidad, mis hermanos. Dice, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. ¿Qué quiere decir eso? Entre tanto que estamos vivos hoy, ¿verdad? No esperarnos. Para que nuestro corazón no se endurezca con engaño de pecado. El exceso uso de eufemismos, el disminuir el pecado, de no llamarlo como es, puede llegar a endurecer nuestros corazones, mis hermanos. Número 4, ¿por qué es peligroso? Porque destruye nuestra comunión con Dios. Hermano Isidoro, primera de Juan, capítulo 1, versos 6 y 7. Primera de Juan, capítulo 1, versos 6 y 7. Porque destruye nuestra comunión con Dios. Adelante, hermano. Si nosotros dijéramos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no hacemos la verdad. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Amén. Gracias, mi hermano. Mis hermanos, cuando oramos a nuestro Dios, ¿cuántas veces en nuestra oración quizás hemos dicho, Dios, perdona mis debilidades, tú sabes que soy débil,
Yo lo he hecho. ¿Y qué mejor sería, mis hermanos, hablar directamente con nuestro Dios y decir: Dios, te confieso mis pecados? Aunque tú ya lo sabes. Pero yo quiero ser honesto contigo y conmigo mismo y decir: este es mi pecado, X, Y, Z. Y no disminuirlos, ¿verdad? Y decir: tengo muchas debilidades, Dios. Si ni yo mismo las quiero decir, ¿cómo esperamos, mis hermanos, entonces poder cambiarlas? Tenemos que ser, decíamos en el inicio, brutalmente honestos con nosotros mismos para poder cambiar. Entonces, mis hermanos, el pecado que no es ni confesado, ni tratado como realmente es, rompe nuestra comunión con Dios. Cuando usamos eufemismos para minimizar o ocultar el pecado, dice este versículo, dice: andamos en tinieblas. ¿A ustedes les gusta caminar en la oscuridad? Me caigo, ¿verdad? No sé dónde ando, no sé ni para dónde voy. Esa oscuridad, mis hermanos, lo único que hace es que nos aparta de la comunión de nuestro Dios, de la presencia de nuestro Dios. Rapidito, mis hermanos, entonces, consejos bíblicos. ¿Qué debemos hacer en lugar de usar eufemismos para minimizar o ocultar nuestros pecados? ¿Cuál es el consejo de Dios? 4. Les di 4 razones por qué es peligroso. Ahora les vamos a dar 4 consejos que podemos hacer o que debemos hacer en lugar de usar esos eufemismos. Número 1. Debemos confesar nuestros pecados claramente ante Dios. Estar en comunión con Dios, exactamente. Y al estar en comunión con Dios, quiere decir que yo le puedo decir a Dios lo que realmente estoy sintiendo, ¿verdad? Dice 1 de Juan 1:9, yo lo leo. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. ¿Usted quiere que Dios perdone sus pecados, mis hermanos, sus faltas? Sí. ¿Cómo va a conseguir que Dios se las perdone si ni se las quiere confesar? Pues que Dios ya lo sabe todo. Él ya escudriñó mi corazón y mi mente. Dios ya lo sabe todo. Pero ¿qué es lo que quiere Dios? Que salga de nosotros mismos. Que reconozcamos que estamos en ese error, ¿verdad? Los que son papás, usted ya sabe cuál mal hizo su hijo, pero usted quiere que su hijo reconozca que hizo mal, ¿correcto? Y entonces cuando ve la honestidad de su hijo, ahora sí le tiene más confianza, pero quizás si le iba a castigar, cuando ve la honestidad, rebaja la intensidad del castigo, ¿verdad? Pero al contrario, si su hijo lo esconde, y yo no hice nada malo, o lo que hice no está tan mal, hasta los padres hasta más se enojan, ¿verdad? Y ahora el castigo entonces incrementa porque mentimos, porque no somos honestos. Así es nuestro Dios con nosotros, mis hermanos. Confesemos nuestros pecados claramente ante Dios. No podemos experimentar, como dice aquí, si lo hacemos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, dice, y nos perdona y nos limpia de toda maldad. No podemos experimentar esa limpieza y ese perdón si no lo confesamos, mis hermanos, si no lo llamamos tal y como es. Número 2, después de que lo hemos confesado, ¿qué debemos de hacer? Arrepentirnos. Bueno, pues sí lo hice y lo voy a hacer otra vez. ¿Eso es arrepentimiento? No. Pues ya te lo confesé. Sí lo hice, ¿y qué? Porque así nos ponemos a veces, ¿verdad? Arrepentimiento, mis hermanos, dice Hechos 3:9. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán tiempos del refrigerio de la presencia del Señor. El arrepentimiento verdadero, mis hermanos, no es solamente una disculpa, ay, perdóname, y ya, y lo vuelvo a hacer. El arrepentimiento verdadero es un cambio de dirección. Si iba mal para acá,
me arrepiento, lo reconozco, me arrepiento y cambio de dirección. Ya no volver a hacerlo. Ese es el verdadero arrepentimiento, mis hermanos. Número 3, aceptar la disciplina de Dios. Muchas veces usamos ese versículo, ¿verdad? ¿Somos hijos de Dios? Sí. ¿Queremos ser hijos de Dios? Sí. ¿Qué conlleva ser hijo de Dios? Que cuando nos equivocamos, cuando pecamos, ¿qué va a hacer Dios como nuestro Padre? Nos va a corregir, dice Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama, castiga y azota a cualquiera que recibe por hijos. Así es, mis hermanos. Aceptemos la disciplina de nuestro Dios. Lo que pasa, mis hermanos, es que no queremos que Dios nos castigue tan fuerte. Entonces, ¿qué hacemos? Pues disminuimos, ¿verdad? Minimizamos lo que hemos hecho con un eufemismo. Es que estoy en una temporada de tentación, es que es mi debilidad. No, no es tu debilidad, es lo que quieres hacer. Y Dios dice, te voy a castigar. Debemos de aceptar, mis hermanos, esa disciplina de nuestro Dios. El último consejo bíblico. Y quizás se nos dificulte mucho, mis hermanos. Número 4. Debemos buscar ayuda en la comunidad de fe. ¿Cuál sería nuestra comunidad de fe? La iglesia, aquí mismo. Pero, porque muchos somos muy comunicadores, ¿verdad? No me siento con la confianza de venir y decir, mire hermano, mire hermana, yo estoy cayendo en este pecado y no puedo cambiarlo. No tengo esa confianza porque, ¿qué pasa entonces? Oye, ¿escuchaste que este hermano ya está pecando? Y se lo cuento a una persona y la semana siguiente ya lo conocen todos. Muy mal, mis hermanos. Cuando dice aquí, Santiago 5:16, la Biblia nos dice que en vez de disminuir, minimizar el pecado, debemos llamarlo tal y como es y buscar ayuda en nuestra comunidad de la fe. Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras faltas unos a otros. Y no para ahí. Después de que confesamos las faltas unos a otros, ¿qué debemos hacer? Rogad los unos por los otros, para que seáis sanos. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Y por eso les digo que quizás esta se nos dificulte un poco más, porque no nos sentimos, mis hermanos, con esa confianza de venir a decirle, y quizás no a todos, ¿verdad? Quizás tenemos algunos que son más de confianza que todos, ¿verdad? Pero a veces ni así, mis hermanos, nos sentimos en esa confianza. No estamos llamados, mis hermanos, a luchar, a enfrentar el pecado solos. Cuando ven a los leones cazando, ¿es un solo león o son 3 o 4? Es una manada, ¿verdad? Porque quizás uno solo, quizás pueda. Pero entre 3 y 4 en una manada, ahora sí pueden todos, ¿verdad? Quizás, mis hermanos, por eso seguimos en esa debilidad. Porque pensamos que podemos solos. Porque no lo llamamos al pecado tal y como es. Lo disminuimos. En vez de venir en la comunidad de fe, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? La iglesia de Dios, y todos ayudarnos. Imagínense, mis hermanos, en qué tipo de mundo viviéramos si todos nosotros viéramos por el bien de los demás en vez de mi propio bien. Si en vez de hacer ese juicio, ¿verdad? Este hermano es pecador. Esta hermana ya falló acá. Que nos ayudáramos nosotros mismos. Que oráramos por nosotros mismos.
Quizás hoy fallaste tú, quizás mañana yo, ¿verdad? ¿Qué mejor mundo no tuviéramos, mis hermanos? Quizás ese será otro tema, ¿verdad, mis hermanos? Porque abarca mucho. También quizás sea incómodo escuchar. Pero mis hermanos, ya en conclusión, ¿qué debemos de hacer? Debemos vigilar nuestras palabras, debemos vigilar nuestros corazones. En el contexto del pecado, ¿verdad? Los eufemismos pueden parecer inofensivos. Pero lo que impiden, mis hermanos, es que veamos el pecado tal y como es. ¿Qué es el pecado? Transgresión de la ley. Y cuando lo minimizamos, entonces ya deja de ser transgresión de la ley. Entonces no está tan mal. Y si no lo vemos tal y como es, pues entonces no vamos a buscar el perdón de nuestro Dios. Y si no está tan mal, pues entonces ¿de qué me voy a arrepentir? Si no está tan mal. No dice nada. Este hermano sí, él sí se tiene que arrepentir, ¿verdad? Fíjense, mis hermanos, cómo vamos alejándonos más de la luz de nuestro Dios, de la presencia de nuestro Dios, por nuestras, digamos, por nuestra propia concupiscencia, ¿verdad? Por mi deseo de no quedar mal ante los demás y de tratar de disminuir mis faltas ante Dios. No podemos engañar a nuestro Dios, mis hermanos. Podemos usar 1,000,000 de eufemismos para referirnos a nuestros pecados. Exactamente, mis hermanos. No importa la cantidad de eufemismos que use, a Dios no le podemos mentir. Entonces, no nos mintamos a nosotros mismos, no nos engañemos nosotros mismos. Llamemos el pecado tal y como es, y así solamente, mis hermanos, podemos tener esa oportunidad de obtener esa limpieza y ese perdón de nuestro Dios. Gracias, mis hermanos, por su atención. Los dejo nuevamente con nuestro hermano Tomás. Pasa a vosotros.